Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a una edición más de ¿qué es el ciclo de seminarios? ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en el módulo 26 y estamos dándonos una vuelta ahora por la Facultad de Arquitectura y con sus académicos explicándonos qué es lo que hacen ellos en torno a cambio climático, sus impactos, cómo evitar amplificar estos impactos, qué podemos hacer. Y hoy tenemos el enorme gusto de tener al maestro Naoki Solano García de la Facultad de Arquitectura, como ya mencionamos, que nos va a platicar de materiales, energía y carbono embebido. Les cuento un poquito de Naoki Enrique Solano García. Es un arquitecto mexicano especializado en edificación sostenible. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde se graduó con mención honorífica en 2013. En 2017 terminó sus estudios de maestría en ciencias con diseño y construcción de edificios cero emisiones y baja energía por la Universidad de Dundee en Escocia, Reino Unido. Actualmente se desempeña como investigador de carrera adscrito al Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM en el área de tecnología. Sus intereses de investigación están relacionados con el diseño del entorno construido en los ámbitos de sostenibilidad, huella de carbono, modelado térmico en materiales utilizados para la vivienda en México. En el ámbito profesional tiene experiencia en apoyo en proyectos arquitectónicos de vivienda, comercio, hostelería, salud, movilidad, espacio público en varias ciudades mexicanas. Ha participado e impartido conferencias, diplomados, talleres, coloquios y cursos en varias universidades de México, Reino Unido y Alemania. Naoki, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos lo que anda haciendo ahí en la Facultad de Arquitectura en temas relacionados con cambio climático. Muchas gracias, Francisco. Es un enorme gusto para mí estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Bueno, pues tengo entendido que tengo unos 45 minutos para hablar un poco de estas cuestiones y pues quiero platicarles un poco acerca de una cuestión un tanto en donde los arquitectos tenemos una responsabilidad con el entorno y con las emisiones, sobre todo porque muchas veces en nuestra profesión no se nos contempla mucho a veces en cuanto a, bueno, quiénes realmente influyen también de manera directa o indirecta al cambio climático, pues los arquitectos lo hacemos bastante, ¿no? Y además lo hacemos desde un respirador, desde una computadora con un plumón en la mano, haciendo el diseño arquitectónico de un edificio que idealmente debería tener una vida útil de unos 50 o 60 años, ¿no? Cuando menos. Entonces, durante esos 50 y 60 años, el edificio va a estar consumiendo constantemente energía y liberando emisiones de carbono. Pero antes de la construcción y la operación de los edificios, hay otra cosa bien interesante que considerar en cuanto a emisiones de carbono, que es los materiales que utilizamos para edificar el entorno artificial en el que vivimos. Entonces, esto plantea una serie de retos y también de metodologías a las cuales desde la disciplina de la arquitectura todavía no estamos muy acostumbrados a ver esas nuevas complejidades en cuanto a las narrativas de diseño que deberíamos considerar al momento de diseñar. Los materiales que utilizamos en la industria de la construcción realmente contaminan muchísimo y esto muchas veces no lo saben los arquitectos y las arquitectas, por desgracia, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que yo me dedico. Yo me dedico a, pues, difundir un poco este conocimiento, a ayudarle a arquitectos y diseñadores en general a que consideren estas dimensiones en el diseño eh, para que pues tengamos una práctica de la disciplina un poco más responsable con el ambiente, ¿no? Y entonces, bueno, voy a empezar esta presentación con pues explicando que pues nosotros vivimos en una gran isla. Vivimos en una isla que tiene recursos finitos y una necesidad de crecimiento sostenible en las ciudades. No es posible, por desgracia o por fortuna, detener el crecimiento. No podemos decir nada más, vamos a dejar de crecer, vamos a dejar de construir ciudades, vamos a dejar de crecer en población, en territorio. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque traemos unas
dinámicas y una inercia muy fuerte que tenemos que de alguna manera, pues más bien en pensar cómo detenernos, más bien es en pensar cómo crecer, ¿no? Entonces, bueno, relativamente en términos de la historia de la civilización humana y desde que el humano está en la Tierra haciendo arquitectura, y eso tendrá unos 12.000 años o 15.000 años de antigüedad, pues nosotros nos hemos dedicado a modificar el entorno en el cual vivimos. Y además sucede una cosa bien interesante también. Nunca antes en toda la historia de la humanidad, hasta el siglo XX, habíamos sobrepasado los 1.000 millones de habitantes en todo el planeta. Pero a partir de que inventamos los fertilizantes artificiales y hemos de alguna manera disparado la velocidad en que los cultivos se pueden dar, hemos también disparado nuestra capacidad de reproducirnos y de crecer las ciudades, teniendo como gran antecedente la revolución industrial. Entonces, ya llegamos a un punto en el que estamos, el mundo se nos ha hecho chiquito y nuestra relación con la naturaleza también ha cambiado. Ha cambiado porque ahora nosotros vemos a la naturaleza como que dependemos de ella para sobrevivir, pero esta relación humano-naturaleza no siempre ha sido la misma. Normalmente, incluso antes, pues veíamos a la naturaleza como un enemigo a vencer. La naturaleza era cruel, te podía matar de hambre, te podía matar de frío, te podía matar de calor, y los recursos que tenía eran prácticamente ilimitados en ese momento, o así se le veía, ¿no? Y esta cuestión de que muy recientemente ahora vemos al planeta en el que vivimos, pues lo vemos ahora como, eh, pues realmente como que dependemos de él para sobrevivir, pero esa visión es muy reciente, déjenme decirles. O sea, realmente no habíamos tenido esta relación, al menos en Occidente, claro. Algunos grupos indígenas sí habían tenido esta relación más estrecha con la naturaleza, pero al menos en el mundo occidental, en el cual nosotros estamos, pues realmente esta relación con la naturaleza no había sido así. Era una relación de enemigos. Y luego, posteriormente, fue una relación de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Extraemos, extraer, extraer, extraer y vender y vender y vender a costa de la contaminación, a costa de los recursos. Y pues ahora nos damos ya por fin cuenta de que tenemos recursos finitos, que el crecimiento ilimitado no existe, tiene que terminar en algún momento por las buenas o por las malas, ¿no? A final de cuentas, la población humana se va a subordinar a la cantidad de recursos disponibles. Y uno de esos enormes recursos que necesitamos son la energía que realmente ha dado forma al entorno construido como lo conocemos, ¿no? Entonces ahora tenemos esta necesidad de no comprometer estos recursos y de proveer además calidad de vida para los habitantes, sobre todo aquellos los más vulnerables en estas cuestiones. Entonces, este planeta en realidad es una pequeña isla, si lo vemos de ese sentido, y además ahora ya no es posible de alguna manera separar las responsabilidades de una forma tan, o sea, a final de cuentas estamos en un mismo barco, ¿no? Tenemos un mismo jardín todos, y si contaminamos ese jardín o si le hacemos agujeros a ese barco, todo el barco se hunde, ¿no? Entonces, aquí también hay unas cuestiones muy interesantes de justicia climática que podríamos hablar en otras ocasiones. Pero bueno, básicamente nosotros hemos modificado nuestro entorno de una manera verdaderamente abismal. Y antes, en tiempos de la revolución industrial, antes de la revolución industrial, pues nuestras ciudades estaban prácticamente en un crecimiento muy pequeñito. Realmente antes vivíamos casi completamente rodeados de biomasa. Entonces, ustedes ven esta imagen, ¿no? Como esta es una imagen de un pueblo en Cuba, y pues como pueden ver, prácticamente todo lo que se ve en esa imagen es prácticamente biomasa, ¿no? Desde la chocita que utiliza estas cubiertas para hacer su envolvente arquitectónica, esta cubierta de material orgánico compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, lo verde, el paisaje realmente todavía prístino, pues bueno, eso era antes, ¿no? Ahora
vivimos en un mundo completamente artificial y hecho a nuestra medida, ¿no? En donde la cantidad de biomasa ha disminuido de manera alarmante. Y por ejemplo, esta es una foto que yo tomé un día que venía aterrizando a la Ciudad de México. Y pues vemos que por un lado hemos cubierto todas las superficies de las ciudades de materiales impermeables y además recubierto y hemos transformado el territorio de una manera verdaderamente dramática, ¿no? Si nosotros comparamos esto con cómo estaba la ciudad hace apenas 300 años, 100 años y de ahí para atrás, pues realmente el cambio ha sido dramático, ¿no? Y ahora, como pueden ustedes ver ahí en esa imagen, pues la única biomasa que queda visible pues es realmente los arbolitos y las personas que vivimos en esa ciudad. Nosotros también somos biomasa, eso no se nos olvide, pero todo lo demás que está en esa imagen es completamente fabricado. A mí me gusta mucho decirle a mis estudiantes si han visto Wall-E, esta película, ¿no? De Wall-E, en donde los humanos ya vivimos en naves extraterrestres y estamos todos gordos y no podemos caminar pues y yo siempre digo, ya estamos en ese punto, ¿no? En el que ya no caminamos, vivimos en un entorno completamente hecho, es completamente artificial y para haber construido este entorno requerimos de enormes cantidades de materiales y de energía para poder ser edificado y operado, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, no es posible detener el crecimiento de las ciudades. Es necesario crecer de forma responsable y además, pues atendiendo o minimizando de alguna manera, tratando de atender estas causas del cambio climático y adaptándonos a las nuevas condiciones que vivimos. Por desgracia, regresar a tiempos de antes de la revolución industrial ya no es posible. Ya no es posible regresar el tiempo y vivir como antes vivíamos. Ya no es posible reducir la población humana a como la teníamos hace 200 años. Lo que ahora tenemos es una población cada vez más creciente que requiere energía, requiere recursos y además en el contexto del cambio global y del cambio climático tenemos que encontrar formas responsables de poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos de los materiales de la construcción requieren, además, que hemos descubierto otra cosa, ¿no? Requerimos de quema de combustibles fósiles para alcanzar las temperaturas necesarias para transformar la materia y poder manufacturar materiales de construcción. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora requerimos, si queremos hacer concreto o queremos hacer acero, pues estos materiales requieren temperaturas de más de 1000 grados centígrados para poderse producir. Y esas temperaturas, por desgracia, no las podemos alcanzar aún con alternativas de generación de energía renovables. Los renovables, de alguna manera, te pueden alcanzar temperaturas de 300 grados centígrados cuando mucho, en el caso del solar, ¿no? Pero alcanzar temperaturas de 1000 grados centígrados solamente es posible hacerlo el día de hoy por medio de combustibles fósiles en su grandísima mayoría, ¿no? Estos procesos requieren de esas temperaturas. Entonces, aunque nosotros queramos volver a una ciudad en donde todo sea materia orgánica de nuevo, eso ya no es posible, porque vivimos en centros urbanos que están sobrepoblados y necesitamos crecer no solamente en horizontal, pero también en vertical. Y para poder crecer en vertical, se requiere construir edificios y estos materiales son necesarios para ser utilizados porque cumplen con una serie de características y propiedades físicas y mecánicas que permiten que un edificio de 5 6 pisos, 20 pisos, 50 pisos, 100 pisos no se vaya a caer, ¿no? No es posible, por ejemplo, ahora utilizar adobes para hacer un rascacielos de 50 pisos. No tiene las propiedades mecánicas adecuadas para poder resistir los embates del viento o poder resistir los embates de un sismo. Por ejemplo, necesitamos materiales industrializados que tengan estas propiedades físicas mecánicas que soporten esas fuerzas. Entonces, bueno, aunado a todo eso, pues de la misma manera, los servicios de agua y electricidad también requieren de combustibles fósiles para poder generar la energía necesaria para su funcionamiento, para recibir energía.
El agua, nosotros vamos, abrimos la llave del grifo y mágicamente tenemos agua. Y esa agua ya tiene un contenido de carbono embebido. ¿Por qué? Porque esa agua se tuvo que haber extraído de algún lugar, se tuvo que haber almacenado, se tuvo que haber transportado, se tuvo que haber tratado y distribuido. Y en el caso de la Ciudad de México, tantito peor, se tuvo que haber subido a cuando menos 2.200 metros sobre el nivel del mar para que los habitantes, para que 22 millones de habitantes pudieran recibir esa agua, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que incluso hasta los materiales que menos tenemos pensados como el agua tienen una huella de carbono embebido, ¿no? En el caso de la electricidad, pues es igual. Realmente nosotros aún, al menos en México, dependemos en gran medida de los combustibles fósiles para seguir proveyendo nuestras necesidades de energía. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que quería platicarles. Todo esto va, obviamente, en conjunción con este problema de cambio climático generado a través de los gases de efecto invernadero, que si bien son necesarios para la vida en la Tierra, pues se encuentran actualmente un poco en desequilibrio, ¿no? Entonces estamos produciendo más gases de efecto invernadero y eso está provocando que la energía de los rayos, de la energía en forma de ondas electromagnéticas que proviene del Sol, pues pegan en estos gases de efecto invernadero y una mayor cantidad de energía se está reflejando hacia abajo, hacia la superficie terrestre, calentando todo el sistema que tenemos, el sistema planetario, ¿no? En parte, entre muchas otras cosas. Pero bueno, eso es un poco lo que está sucediendo. Y si a esto le combinamos con cuestiones de efectos de isla urbana de calor y todas estas cuestiones, pues realmente lo único que estamos haciendo es comprometer los recursos con los cuales vamos a poder sobrevivir en las ciudades en los próximos cientos de años, ¿no? Entonces, bueno, esto seguramente ya lo han visto en otras cuestiones. Me imagino que aquí en el Pink, pues evidentemente ya están muy enterados de estas cosas, que las principales causas del calentamiento global antropogénico, pues es la quema de combustibles en la industria para generar energía, aunado a la deforestación y a la agroindustria, que eso genera emisiones y al final esto contribuye al calentamiento global, ¿no? ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nosotros tenemos estas dos posibilidades, una de mitigar para atender las causas del cambio climático y la otra es de adaptarnos para abordar los impactos del cambio climático. No podemos regresar a un estadio de antes de la revolución industrial. Eso no lo podemos hacer el día de hoy. Y hoy sabemos, tenemos conciencia de cómo funcionan esos gases de efecto invernadero, siendo el más abundante de todos, pues el dióxido de carbono, ¿no? Pero también tenemos metanos, óxidos nitrosos, gases hidrofluorocarbonos, hexafluoruros de azufre, que contaminan de manera bastante más, muchos de ellos, que el dióxido de carbono, ¿no? Por eso el dióxido de carbono, ahora no sé si han escuchado este concepto de dióxido de carbono equivalente, pues eso no es otra cosa sino que tomar en cuenta cuánto contaminan el resto de los gases de efecto invernadero y hacerles una equivalencia en dióxido de carbono. Y van a ver de que, pues, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre tiene un potencial de calentamiento global de 23.900 veces el dióxido de carbono, ¿no? Entonces a eso nos referimos en grandes rasgos con el dióxido de carbono equivalente. Y esta medida y esta unidad de la cual estoy hablando ahora, vamos a ver que resulta ser importante para lo que vamos a discutir más adelante, que es acerca de los materiales de la construcción y su carbono embebido, ¿no? Pues básicamente las emisiones del entorno construido pueden resumirse, y espero aquí, bueno, por ejemplo, no se vayan a espantar, vamos a ver una muy simple ecuación, ¿no? Las emisiones totales de un edificio se definen con base en esta ecuación, en donde las emisiones totales de una edificación es la suma de sus emisiones por concepto de operación, por concepto de construcción, por concepto de agua y por concepto de desechos. Ahí tengo un pequeño error en mi diapositiva, en donde dice desechos, debería de ser desechos, dice, sí, emissions, está bien, está correcto. Pero bueno, voy a tratar de describir un poquito más a fondo cada una de ellas.
La primera son, las que nos atañen son las emisiones por la operación, ¿no? Son las emisiones producidas para poder operar los edificios en toda su vida útil. Entonces, ese edificio diario va a requerir de agua y de energía para poder funcionar. Diario va a requerir energía para encender las luces, para conectar aparatos electrónicos, para poder hacer todo y que los humanos puedan desarrollar sus actividades de manera pues normal adentro de los edificios, ¿no? Entonces, de acuerdo a un programa de Naciones Unidas, se estima que el 80% de las emisiones de un edificio corresponden a esta categoría, ¿no? Y entre otras cosas, depende del mantenimiento, depende de la tipología, depende del clima. Y además se ha descubierto o hemos demostrado de que la eficiencia energética es la mejor estrategia para poder reducir los consumos. Sin embargo, aquí tenemos un gran problema. La eficiencia energética solo reduce los consumos de energía, pero de ninguna manera contempla, en este caso, la compensación de esas emisiones que se generan, aunque el consumo sea muy bajo, las emisiones que se generan siguen siendo un problema porque no se compensan solamente bajo el esquema de eficiencia energética. Entonces, no podemos decir los arquitectos, y eso es algo que erróneamente hemos hecho nosotros, considerar a los edificios como la unidad fundamental de mitigación del cambio climático desde la arquitectura. Entonces, a final de cuentas, la edificación del entorno son un montón de sistemas interescalares y también de múltiples, de muchas complejidades que se sale de lo estrictamente relacionado a construir un edificio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. También tenemos emisiones por consumo de agua, en donde tenemos los bombeos, como les mencionaba anteriormente, desde la fuente del recurso, su tratamiento y su consumo final, ¿no? Aquí, por ejemplo, no podemos hablar de que el calentamiento del agua doméstica pues se incluya en esta categoría. El agua doméstica entraría, el calentamiento del agua para bañarnos, por ejemplo, entraría en emisiones por operación, pero aquí nada más estamos viendo la cuestión de consumo de agua, ¿no? Y hay una evidente correlación entre consumo de energía y consumo de agua. Entonces, eso es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, tenemos emisiones por desechos. Y las emisiones de desechos sólidos, sobre todo, no transportados por agua. Entonces aquí tenemos producción de metanos y de otros gases debido a los procesos de descomposición de la materia, sobre todo la materia orgánica, en donde tenemos también que buscar la reducción en la producción desde la fuente de generación y además lograr caminos hacia el reciclaje y reconversión de desechos a energía, ¿no? En parte algo se puede recuperar de todo esto. Y en la plática del día de hoy me voy a enfocar un poco más en estas emisiones por concepto de construcción, que es el carbono incorporado o embebido de los materiales, ¿no? Tenemos aquí también que está incluido en esta categoría la manufactura de los materiales de construcción, la energía que se requiere, por ejemplo, para fabricar un tabique, para elaborar una tonelada de concreto, para poder producir una tonelada de acero, etcétera. Pero aquí viene una cuestión. Estas emisiones son difíciles de estimar porque están subordinadas a muchos sistemas al mismo tiempo. Y si bien ahora ya tenemos algunas metodologías y tenemos algunos parámetros para poder determinar la cantidad de carbono embebido que tienen los materiales, cada lugar en particular tiene sus propios valores, ¿no? Entonces aquí tenemos que extraer las materias primas, tenemos que transformarlas, tenemos que manufacturarlas y finalmente tenemos que transportar esos materiales a las ciudades donde se van a utilizar, ¿no? Y esto es otra cosa bien interesante. Los materiales los tenemos que transportar lejos de las ciudades, fuera de las ciudades, donde se manufacturan los materiales y hay que transportarlos hacia dentro de las ciudades donde se van a utilizar. Y posteriormente, cuando esos materiales hayan llegado al final de su vida útil, esos materiales volverán a ser transportados fuera de las ciudades para poder ser reciclados o en el peor de los casos, pues
en una disposición final, en algún relleno sanitario especializado para estas cuestiones, ¿no? Entonces aquí tenemos una cosa bien interesante. Podríamos decir de que todas estas categorías que acabamos de hablar, pues son las más relevantes a final de cuentas, pero hay un componente que falta en toda esta ecuación, que es la ubicación de la generación de este carbono. Y ahora en el mercado global que vivimos, es perfectamente posible que tengamos la extracción de materias primas en otros lados del planeta y esos materiales se van manufacturando en el camino hasta que llegan al consumidor final, que en este caso es una obra arquitectónica. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que se extrajo minerales en China y donde se produjeron enormes cantidades de gases de efecto invernadero en China o en otro país asiático, y posteriormente ahí ya se liberaron emisiones, ese acero se sube a un barco y se transporta a otros continentes, y en realidad es posible que nosotros estemos utilizando materiales que emitieron gases de efecto invernaderos en otra parte del planeta. Entonces, esto plantea un reto adicional, porque si no atendemos esas emisiones que se liberaron en otras partes del planeta, estamos haciendo de alguna manera una contabilización indebida del carbono que se ha liberado para producir esos materiales de la construcción. Entonces, por eso existe una organización que es este Greenhouse Gas Protocol, el protocolo de gases de efecto invernadero, que entre otras cosas se dedica a proveer estándares, consultoría y herramientas de medida y gestión de las emisiones, para que estas cosas no pasen, para que la contabilización de las emisiones sea lo más precisa posible y no tengamos estos gaps o estos vacíos de contabilización en donde, pues a nosotros, por ejemplo, digamos, como arquitectos, ya llegó el acero, ya llegaron los tabiques, pero la energía y las emisiones que se utilizaron en ese caso, pues realmente, pues a nosotros no nos competen, ¿no? Y la verdad es de que sí nos compete en una cuestión ética, de asegurarnos también de que estemos utilizando materiales que sean responsables con el ambiente en su manufactura. Entonces, este protocolo establece unas fronteras o límites de estudio para poder hacer para poder estudiar estas cuestiones. Y tiene básicamente tres criterios diferentes. Uno es el criterio por límite geográfico, el otro es el criterio por operaciones de los edificios y el otro es el criterio por relevancia, ¿no? Hablando del límite geográfico, esto es muy simple de hacer. Podemos hablar de un criterio de si las emisiones fueron emitidas en el sitio o fuera del sitio. En el criterio por operaciones habla solamente de operaciones, dejando fuera las emisiones producto de la manufactura de los materiales de la construcción. Y por otro lado tenemos el de relevancia, en cuanto a que si pueden ser cuantificables esas emisiones o no cuantificables, o si son tan pequeñas que en realidad podrían ser excluidas del estudio, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son muy complicadas de lograr. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un edificio y nosotros establecemos de frontera de análisis, pues bueno, la gente para ir a ese edificio, digamos una oficina, pues esa gente necesita transportarse. Entonces, y si toda esa gente lleva coches para transportarse, entonces es un edificio que por ubicación estaría consumiendo más o estaría liberando más carbono que un edificio que hubiera estado ubicado en un lugar céntrico de la ciudad con transporte público masivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil cuantificar, ¿no? Pues que digamos, pues tantas personas vienen en coche, tantas personas vienen caminando y tantas personas vienen en transporte público. Eso es muy difícil de cuantificar y además son datos muy dinámicos. En un año puedes tener una plantilla de trabajadores que cumplan que encajen en una categoría, pero el año siguiente ya cambió. Entonces, aunque sean emisiones cuantificables, puede ser que a veces no se puedan considerar dentro de las fronteras de análisis para estudiar los gases de efecto invernadero de un edificio en particular. Entonces, como les había comentado en esta plática, solo me voy a enfocar en los criterios por límite geográfico y estos son dentro del sitio o fuera del sitio. Y para ello tenemos tres diferentes alcances.
El alcance número uno, que son emisiones directas dentro de los límites geográficos del edificio. Por ejemplo, si nosotros calentamos una quesadilla en nuestra casa con una estufa de gas LP o de gas natural, nosotros estamos quemando combustible dentro de los límites del edificio. Entonces, si nosotros prendemos una chimenea dentro del edificio, eso se consideraría una emisión directa dentro del alcance número uno. Si nosotros tenemos un boiler que quema combustible para poder calentar el agua, eso sería emisiones directas dentro de los límites del edificio. El alcance 2 plantea emisiones indirectas fuera del sitio del edificio y además por concepto de compra de energía. La energía, como muchos de ustedes sabrán, se produce fuera de los edificios, en la gran mayoría, y se produce allá lejos, en centrales enormes, donde se produce la energía y se contamina en esos lugares, ¿no? No se contamina realmente o no se liberan emisiones en el lugar del edificio. Entonces, eso le llamamos el alcance número 2, por concepto de compra de energía. Y luego tenemos el alcance número 3, que son emisiones indirectas producidas fuera del sitio, excluyendo a las del alcance 2. Entonces, ¿esto qué significa? Producción de materiales de construcción, suministro de agua, pérdidas por distribución de energía, retiro de desechos, etcétera. Entonces, aquí ya no se trata solo de relevancia, se trata también de un criterio de dónde se están generando estas emisiones de carbono. Y entonces, enfocándonos en el alcance 3 de estas emisiones indirectas, tenemos que es la energía en la producción de los materiales de la construcción. Y en todos los casos, en la industria de la arquitectura, pues los materiales que utilizamos pasan por todos o algunos de los siguientes pasos, ¿no? Que viene desde la extracción natural o mineral de la materia prima, el procesamiento a un material base, se le tienen que incorporar estabilizadores para que les dé forma a los materiales de construcción. Si compramos una tabla roca, pues esa tabla roca tiene incorporado diversos otros estabilizadores para que no pierda su forma o no se maltrate tan fácilmente. También tenemos un proceso de transformación adicional. Tenemos modelados, presentación para uso, transporte para manufactura y luego otra vez manufactura final del producto empaquetado y luego transporte a punto de venta. Y cuando ustedes van a Home Depot a comprar un saco de cemento, pues ya ahí está el saco esperándolos para nada más para comprarlo, montarlo a un camión o camioneta y llevárselo a sus casas, ¿no? Entonces, todos los materiales pasan por estos enormes, por estos, por estos procesos antes de llegar a una edificación o a un sitio de obra. Y además los materiales pasan por diversos procesos durante su vida útil, que es transportar al punto de venta, hay que instalar los materiales, hay que darles mantenimiento preventivo o correctivo para mantenerlos útiles, hay que hacer una disposición, una reposición de esos materiales. Por ejemplo, digamos, tenemos un baño y ese baño se va a remodelar en promedio unas 5 o 6 veces en 60 años de vida útil de un edificio, ¿no? Entonces, esas son emisiones cada 5 o 6 años, digo, en términos generales, ¿no? Desmontaje y remoción del sitio, transporte a centro de procesamiento y finalmente, pues una disposición final o reuso de esos materiales, ¿no? Entonces, ya para tener esta cuestión un poco más clara, bueno, aquí nada más quiero hacer un breve paréntesis para recordar la unidad en la cual medimos la energía y la energía en el sistema internacional la podemos medir en joules. Y para que tengan una unidad de Joule un poco más relacionada con nuestra realidad, digamos que si nosotros agarramos una manzana y la aventamos 1 metro hacia arriba y la cachamos, eso es un Joule aproximadamente, ¿no? El problema es de que los materiales de la construcción requieren de millones de joules para poderse producir. Entonces le vamos a poner el prefijo mega a cada una de estas unidades, ¿no? Entonces les voy a mostrar esta tabla en donde habla de la cantidad de megajoules por kilogramo que se requieren para poder elaborar o fabricar los materiales utilizados en la industria de la construcción. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, de que los materiales que tienen una alta huella de energía
pues están hasta abajo de la tabla. Por ejemplo, los aluminios, los poliestirenos, los aislantes térmicos, los aceros, el acero, y por otro lado, se requiere de una menor cantidad de energía en los materiales que simplemente se agarran de la naturaleza y pasan por un proceso de transformación muy simple y se utilizan en la obra, ¿no? Como por ejemplo la arena y la grava. La arena, por ejemplo, simplemente se agarra de bancos de arena y así como se agarró, pasa por un proceso muy simple de cribado y eso es lo que se utiliza, ¿no? No pasa por un proceso energéticamente intensivo de transformación, como lo pasaría tal vez un aluminio extruido o un acero inoxidable o una espuma rígida de poliuretano. Todos esos requieren de muy altas temperaturas para poderlos producir. Entonces, ahí radica todo ese tema. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que todavía me quedan como unos 10 minutitos. Ok. Entonces, esta cantidad de energía que se requiere para producir los materiales está directamente relacionada con el carbono embebido de esos materiales. Entonces, aquí tenemos un poco la misma tabla en donde tenemos los mismos materiales y sus respectivas emisiones de carbono por kilogramo. Son kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de material de la industria de la construcción. Entonces podemos ver de que hay una relación directa entre el carbono y la energía embebidas de los materiales. Los materiales que más liberan carbono pues son los mismos, los aluminios, los metales, los aislantes térmicos, el acero. Y fíjense, pasa una cosa muy interesante con el concreto, porque el concreto pareciera que casi no emite emisiones por kilogramo, pero justamente ahí está el desafío. La presencia del acero y del concreto en las obras no se da por kilogramos, su presencia es por toneladas. Entonces, ya si multiplicamos este número relativamente bajito de kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de concreto en una obra donde pues, puede pesar cientos o miles de toneladas, entonces ya tenemos un valor bastante significativo de emisiones de carbono. Entonces, tenemos una relación directa con todo esto y veremos de que entre más energía se requiera para producir un material, pues evidentemente mayor van a ser las emisiones de carbono que va a liberar al ambiente, ¿no? Y esto, ¿por qué nos debería de preocupar? Sobre todo en un país como nosotros, porque nuestro entorno construido pues básicamente está hecho, al menos en México, de estos materiales que tienen una gran huella de carbono, como el acero, el concreto y otros materiales como los tabiques que necesitan hornearse o quemarse para que puedan obtener esa forma final, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues porque México es un top 10 o de los top 10 en cuanto a producción de cemento. Entonces, esto se ve directamente reflejado en nuestro entorno construido. Por eso no construimos con madera, por eso no construimos con otros materiales. Construimos nuestras casas con tabiques porque es lo más económico que hay o de lo más común que hay para poder edificar nuestras casas y nuestros edificios. Entonces, de acuerdo a INEGI, podemos decir que prácticamente el 90% del país está construido con estos materiales. Tabique, ladrillo, block, piedra, cemento, concreto, eso conforma el 90% de nuestro inventario completo de edificaciones. Y tenemos en menor medida edificaciones de madera o adobe que llegan al 9%. Pero este número hace 200 años, pues era muy diferente. Prácticamente todo estaba construido en madera y adobe. Y ahora eso se ha revertido de una manera dramática. Y ahora, sobre todo, nosotros construimos con estos sistemas de mampostería confinada. ¿Qué quiere decir? Que son tabiques o rocas o que están pegadas con cemento. Y pues básicamente esa es nuestra forma tradicional de construir. Entonces, pues esto viene de acuerdo a estas dinámicas en donde tenemos una industria que prácticamente es la que define, entre otras cosas y otros sistemas, qué materiales utilizamos para edificar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la investigación que he hecho, hemos hecho aquí, por ejemplo, hemos calculado, por ejemplo, por metro cuadrado o por metro lineal, dependiendo de qué elemento constructivo se trate,
pues cuánta energía embebida y cuánto en carbono embebido tenemos por cada uno de estos sistemas constructivos o cada uno de estos elementos constructivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un muro de tabique puede ser muy variable y te puede estar liberando entre 51 y 77 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de muro. En los techos igual andamos entre 39 y 42. En las losas de concreto armado, que son las más abundantes de alguna manera en el país, o al menos en la zona centro del país, pues estamos hablando de 65, casi 66 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de losa de concreto. Entonces, pues bueno, realmente esto podría parecer como que es un valor bajo, pero si ya lo multiplicamos por el 90% de las edificaciones en todo el país, pues ya resulta ser un valor bastante significativo, ¿no? Y aquí lo que el mensaje un poco que quiero dar es por qué no plantearnos construir con otros materiales de una menor huella de carbono, ¿no? Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, los usos de las maderas, que además la madera es un material impresionante porque encapsula el carbono en su estructura celular mientras está en forma de madera y solamente regresará ese carbono al entorno cuando esa madera se queme o se degrade naturalmente, ¿no? Y entonces ese carbono regrese al ciclo natural del carbono y el nitrógeno y el oxígeno y todas estas cuestiones. Entonces, pues podemos hacer elecciones para poder edificar de manera más responsable. Yo le digo a mis estudiantes de arquitectura, cuando ustedes diseñen, tengan en cuenta que, por ejemplo, si van a construir una pérgola o van a construir un barandal, pues no elijan un material de alta huella de carbono como un acero, elijan un material más amigable como puede ser una madera, que además va a ir más en conjunción con la vida útil de ese elemento constructivo. Una pérgola, pues a lo mejor dentro de 5 años al dueño del edificio ya no le gustó y la quiere cambiar. Entonces, todo ese carbono que se liberó a la atmósfera, pues evidentemente ya no se aprovechó al máximo, ya no se justificó de alguna manera, ¿no? Y también tenemos que conocer nuestros materiales y sistemas constructivos para aprovechar los materiales de la forma en que trabajan mejor. Y por ejemplo, si tenemos una viga, pues a lo mejor tenemos una armadura, por ejemplo, y los elementos que trabajan a tensión los podemos seguir haciendo en acero y los elementos que trabajan a compresión podrían utilizarse otros materiales con una menor huella de carbono, ¿no? Entonces, ya nada más aquí tenía algunas preguntas como para fomentar un poco el debate, pero creo que ya hay bastantes preguntas que se están haciendo y pues bueno, no nada más las dejo ahí, ¿no? Si son relevantes las emisiones embebidas, si el 80% total de emisiones pertenecen a la operación, qué relación existe entre la temporalidad y los materiales o el uso de materiales de la construcción. Y otra cosa, si es malo construir con materiales de alta huella de carbono. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo dejo y de alguna manera pues dejo paso a las preguntas que pudiera haber al respecto. Entonces, les agradezco mucho su atención y pues espero que les haya yo generado más dudas que respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Naoki. Sí, seguro que nos generaste muchísimas más dudas, preocupaciones, hasta un cierto malestar. Te agradezco muchísimo porque buenísima presentación, muchas gracias. Muchas veces se nos van este tipo de cosas, ¿no? No las tenemos tan presentes. Y pues digamos, yo como economista, ¿no? Inmediatamente empiezo a pensar, ¿cuántas toneladas dijo de CO2? Si los economistas con el costo social del carbón, que es digamos cuántos daños causa una tonelada adicional que ponemos en la atmósfera de CO2, bueno, está duro el debate, ¿no? Si ves, la Casa Blanca dice que está como por $51 la tonelada. Nosotros aquí hemos hecho estimaciones, está como en $500 y hay nuevas estimaciones que a lo mejor están $1,000 por tonelada. Uno empieza a decir, ah, caramba, Está ¿no? cañón, sí. Está cañoncísimo, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Yo te quería hacer una que me da curiosidad. Estaba viendo lo de operación y cómo, pues dependiendo del mantenimiento, los materiales, un montón de cosas, digamos, va a depender cuántas son las emisiones. ¿Hay alguna especie de mapa que nos diga, pues mira, más o menos por el tipo de edificaciones que hay en esta zona,
por decirte algo, la Ciudad de México, que digas, bueno, en esta zona pues tenemos este tipo de edificio y más o menos estas son las emisiones, digamos, promedio anuales que esperaríamos. Y no sé si de alguna manera eso se pueda tomar, digamos, para pues, algún tipo de ordenamiento, de, digamos, tales zonas con estos perfiles deberían de tener tales y tales, tales requerimientos o empujar, digamos, estos cambios en esas áreas, ¿no? Como una cosa diferenciada dependiendo del contexto. Claro, aquí, bueno, el gran error que hemos cometido y muchísimo antes de conocer de estas cuestiones de carbono, pues realmente las ciudades mexicanas en particular han tenido un crecimiento eminentemente horizontal, ocupando el territorio de manera horizontal, lo cual ha implicado una serie de desafíos y retos que realmente ahora estamos pagando y estamos viendo en cuestiones de calidad de vida, de transporte, de tiempo, de horas hombre perdidas en transporte público, ciudades dormitorio, viviendas abandonadas además, ¿no? Y todas esas viviendas abandonadas, pues que ya liberaron carbono y que nadie las está habitando. Y por otro lado, en las ciudades tenemos un déficit de vivienda accesible a la gente. Entonces no es de que no haya vivienda, sino que la gente no puede acceder a ella por costos. Los sistemas en realidad están diseñados para atender ciertos intereses y no esos intereses no se alinean necesariamente con los más vulnerables, ¿no? En este momento no tengo así como un parámetro para decirte de una zona de la ciudad o de otra, pero pues sí, gran parte del suelo urbano es vivienda, la grandísima parte. Entonces, y al haber crecido de manera horizontal, los consumos de energía son muy ineficientes porque estás proveyendo energía a casitas muy pequeñitas que tienen muy pocos habitantes. Y si todo esto se hiciera en un solo gran centro, por ejemplo, para calentar el agua, pues ahorraríamos un montón de energía, pero hay muchas pérdidas porque el esquema de proveer energía y de consumirla sobre todo pues se da en una escala muy pequeñita, ¿no? En una dinámica individual, casi, casi. Ahí luego ya nos echaremos un refresquito y platicamos, porque me quedan muchísimas preguntas que hacerte, pero hay muchísimas preguntas del público, ¿no? Y estas cosas que decías de no podemos echar para atrás el tiempo, ¿no? Ya es lo que tenemos, es muy difícil, digamos, hacer estos cambios. Pero bueno, ya platicaremos más a gusto, más, digamos, también en la parte del conversatorio. Alejandro Muñoz Brito nos dice, las ciudades ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales, lo cual va en contra de la capacidad de carga de los ecosistemas. ¿Considera usted que sería erróneo pensar que las ciudades pueden seguir creciendo aunque lo hagan de manera ordenadamente verde? No tenemos de otra. O sea, la respuesta es de que no hay de otra. Tenemos que crecer ordenadamente y esto va a suceder por las buenas o por las malas. Y pues mejor que sea por las buenas, ¿no? A final de cuentas. A ver si lo entendemos, porque luego en muchas cosas, digo, cambio climático es un ejemplo, no, parece que no lo entendemos, pero bueno. Loarri Gabriel nos dice, gracias por la sesión para el maestro García. Comenta usted que la mayoría de los materiales para la construcción de alguna manera emiten emisiones de manera directa e indirecta. Entonces, ¿no existen actualmente materiales sustentables tales como los ladrillos ecológicos, los nuevos materiales de construcción como la madera transparente, el aerogel, granito líquido, las cerámicas magnéticas, el hormigón con musgo? ¿En realidad pueden ser no viables? Esta es una excelente pregunta y venía en parte de las reflexiones que puse al final de mi presentación. Todos estos materiales, por muy buena onda, eco-friendly que puedan sonar, realmente también tienen impactos al ambiente, ¿no? Y en muchos casos podrían estar generando otros problemas o tener unas consecuencias no contempladas si se empiezan a explotar de manera masiva para satisfacer las necesidades de la construcción de las ciudades, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. A veces pensamos de que lo orgánico o lo verde o lo natural es la respuesta a, pero en el caso de la industria de la construcción también tenemos que considerar que las ciudades requieren de materiales de alta huella de carbono para poder seguir creciendo. No podemos construir edificios con carrizos de coco, ¿no? O no podemos construir edificios enormes que te soporten un sismo y además los vientos y que esté construido con adobe como materia, como material estructural principal.
Entonces necesitas materiales de alta huella de carbono, el acero, el concreto, son súper necesarios. No podemos prescindir de ellos. Y además eso implica otra cuestión. Utilizar materiales naturales, pues implicaría seguir creciendo el territorio, seguir creciendo las ciudades de manera horizontal, cuando en realidad eso también ya vimos de que tiene una serie de consecuencias muy graves en el funcionamiento de las ciudades, ¿no? Entonces, aunque no nos guste, seguiremos utilizando materiales de alta huella de carbono para poder seguir creciendo. La cuestión aquí está en tener conocimiento de estas cuestiones como arquitectos y arquitectas y tomar decisiones en donde los impactos sean los menores. Esa sería mi respuesta a todo esto. Es muy complejo, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, en sostenibilidad no existen ni las recetas ni las soluciones universales. No existe eso aquí. Claro, tú, como dices, bueno, hay que atender ciertas necesidades que no hay de otra, ¿no? O sea, sobre todo en ciudades como esta, que tenemos el problema de los sismos y los vientos, que también, ¿no? Y la otra es que, digamos, con las escalas que hablamos, de cantidad de edificios, cantidad de gente, cantidad de no sé qué, no hay manera muy clara de ser sostenible, aunque el material sea 99% menos dañino, ¿no? Menos contaminante. A mí me gusta poner el ejemplo de un edificio que se construye en bambú, ¿no? Y se traen el bambú de Colombia a México, lo cual se me hace una verdadera ridiculez. O sea, pues mejor hubieras construido ese edificio en tabiques de lo que hay aquí y te ahorras un montón de emisiones de transporte. Pero bueno, el punto era querer tener el edificio de bambú, híjole, y además no hay mano de obra especializada en México que lo sepa hacer. Entonces va a ser un edificio con muchos problemas de mantenimiento en el futuro, ¿no? Durante su vida útil. Es muy complejo. A mí me encanta hablar de estas cosas. Pero seguramente le van a dar un sellito de aprobado por. Exactamente. Palomita verde, ¿no? De Sí, que sí. cumplió en... Ajá, exacto. No. Miguel nos comenta, mira, comparto lo planteado en la pregunta sobre alternativa a materiales sustentables, sobre todo ahora con tantas alternativas disponibles, 3D printed con mezcla de tierra mejorada, tabiques hechos con tierra, desechos orgánicos como agave, sargazo, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el rol de este tipo de materiales en la lógica de disminuir emisiones? ¿Es viable su masificación? ¿Cómo pueden incentivarse en su uso y mejorar su resistencia? ¿Cuánto pueden disminuir la energía embebida y sus emisiones? Muchas gracias por la gran exposición. Como lo he dicho, en algunos lugares será sostenible hacerlo y en otros no. El otro no. Estamos hablando también de qué tan lejano estamos hablando de proveer estos materiales de baja huella de carbono y a veces no se justifica, ¿no? No se justifican los impactos de transporte al sitio. Entonces, a veces yo siempre he dicho, tenemos que construir con lo que hay disponible en el lugar, aunque esto implique utilizar láminas, por ejemplo, de metal, ¿no? En muchos de los casos, haciendo un análisis costo-beneficio, si lo que hay es láminas de metal, pues utilicemos láminas de metal, o sea, ni modo, no hay, de los impactos debe de ser el menor, ¿no? Y obviamente, si hay alternativas de baja huella de carbono, por favor, sí, completamente de acuerdo, úsenlo, todo lo que se pueda, ¿no? Pero no siempre nada más tener la idea de que por ser natural o por ser orgánico sea mejor en automático, no siempre es así. Y mira, ahí va también Loarri, nos vuelve a comentar, bueno, justo, ¿cuántos materiales sustentables sí se emplean en México? ¿Qué tanto hay de eso? ¿Realmente sí se está adoptando? ¿Cuáles son los más típicos? ¿No? ¿Cómo vamos en eso? Pues hay de todo, ¿no? Materiales sostenibles, pues el adobe es una maravilla de lo que todavía existe en los pueblos, ¿no? De la construcción con tierra, la construcción con madera en muchos lugares, pues eso es algo que pues sí estamos haciendo ahí las cosas. Ojalá las sigamos haciendo así. Este, por otro lado, por ejemplo, utilizamos para impermeabilizar nuestros techos grava, ¿no? De tezontle o de tepojal, que es esta piedrita porosa con mucho aire de color rojizo. Bueno, ese es un excelente aislante térmico, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ese podemos hacer las pendientes para encauzar el agua de lluvia en nuestros techos y al mismo tiempo es un aislante térmico, ¿no? Entonces, hay muchos casos, ¿eh? Realmente puedo decir de que México
En comparación a naciones industrializadas, realmente yo siempre lo he dicho, México es un país involuntariamente sostenible y ojalá así sigamos siendo. Lo malo es de que yo veo que en el futuro puede ser que esa situación cambie por el aumento de las temperaturas. Tradicionalmente nuestros edificios no requieren, al menos en la parte centro del país, de aire acondicionado, pero con estos aumentos de temperatura, mucha gente ya empieza a considerar comprarse su airecito para estar confortables en sus casas, ¿no? Entonces, no es el material, sino, yo siempre he dicho, es la forma en que utilizas el material. Yo creo que más bien va por ahí. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Te voy a pegar dos preguntas, una de Miguel y otra de Loarri. Nos platica Miguel sobre la utilización de maderas especiales de alta resistencia, por ejemplo, que en Europa se utilizan y que hay maneras de hacerlo de una manera muy eficiente y muy duradera en vivienda social, por ejemplo. Y ahí lo pego con lo que es el OARRI. ¿Podría ser la nanotecnología una vía de reducción para las emisiones en la elaboración de este tipo de materiales? La respuesta a las dos es sí y sí. En el caso de la madera, ahora se pueden hacer elementos estructurales como vigas o traves o incluso suelos completos, losas completas de madera con base en lo que ahora llamamos laminados y contralaminados. E incluso la especie de madera que se utiliza para estas aplicaciones, pues puede ser que no sea una madera preciosa, por ejemplo, de una altísima resistencia, ¿no? Se pueden hacer con diferentes tipos de madera, es bastante viable, sería muy, muy bueno y definitivamente, bueno, afortunadamente lo he visto que se está haciendo en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un edificio en Polanco que utilizó esta tecnología de madera contralaminada, digo, perdón, madera laminada, no es lo mismo, podría sonar igual, pero es laminada, y sí hay algunos ejemplos bien interesantes. Evidentemente sus costos aún son muy elevados, pero yo soy optimista de que los costos van a disminuir una vez que la gente y los arquitectos empecemos a adoptar estos nuevos sistemas constructivos. Y en el caso de la nanotecnología, definitivamente, ahora, por ejemplo, se están haciendo concretos que ya no requieren varillas de acero, por ejemplo, y ahora tienen polímeros que hacen las veces de esa varilla y tú ves el polímero y es como de este tamañito, así bien chiquitito. Y si lo ves con detalle, tiene el mismo corrugado de una varilla. Entonces el material está funcionando mecánicamente como lo haría una varilla de acero normal, pero está funcionando en una escala muy pequeñita, lo cual se me hace una verdadera maravilla, ¿no? O sea, obviamente no para todas las aplicaciones, solamente para algunas aplicaciones en específico, pero yo creo que vamos en ese camino de innovación muy interesante. Oye, y nada más una cosa muy rápida. ¿Y los costos de mantenimiento, por ejemplo, de estas construcciones de madera basadas en madera, son parecidos? ¿Es mucho más caro? ¿Cómo va la cosa? Pues ahí depende de tener conocimiento de la madera, definitivamente. En México, incluso tristemente, debo decir de que muchos colegas míos descartan la madera de inmediato, pero la descartan sin conocerla, sin conocer sus verdaderas propiedades y capacidades, y además de que no todas las maderas son iguales. Unas maderas te van a poder soportar estar en el exterior a la intemperie y no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y hay otras maderas que se te van a echar a perder al tercer mes de que están a la intemperie, ¿no? Todo depende de que se elija bien y se conozca el material. Entonces, yo creo que más bien reside en eso. La maestra Liliana Ángeles, que va a estar con ustedes en la siguiente semana, les podrá resolver muchísimas más dudas en cuanto al mantenimiento y operación de los edificios. Muchas gracias, Nauki. Mira, aquí tenemos, nos dicen, excelente presentación. Me dejó muchos temas para compartir con mis compañeros y con la directora de Cambio Climático y Evaluación del Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente de la ciudad de Zacatecas. Qué padre que estemos llegando a los tomadores de decisiones y qué padre que tengan acceso a esta información. Muchas gracias otra vez, no, No, por hombre, esto. lo que se les ofrezca, por favor, contáctenme, yo estoy para ayudarles y pues yo feliz de hablar de estas cosas que me encantan. Excelente. Y finalmente, para no quitarte mucho más tiempo del que habíamos comprometido, te hago la
última pregunta que es de Pamela Zúñiga. Nos dice, ¿el crecimiento vertical de las ciudades es mejor en costo-beneficio en comparación con el crecimiento horizontal, aun cuando se concentre la densidad de población y las islas de calor urbanas? Muchas felicidades por la ponencia y gracias. Habrá que analizar en qué región del planeta en específico estemos hablando, pero al menos en las grandes ciudades, definitivamente el camino es a densificar, porque además esas ciudades ya tienen redes de infraestructura de agua, de energía, de fibra óptica, de drenaje, de transporte público masivo, y pues lo mejor que podemos hacer es aprovechar toda esa infraestructura que ya liberó un montón de carbono y seguirla aprovechando y sacándole más jugo, redensificando en esos lugares. Habrá otras ciudades pequeñas en donde no sea el camino, habrá otras ciudades pequeñas en donde el camino sea, pues seguir expandiéndose un poquito más en horizontal y eventualmente algún día, si se requiere, tal vez se cambie de estrategia, ¿no? Pero depende de el dónde, ¿no? Yo siempre digo que para estas cosas no existen recetas que nosotros podamos decir que funciona mejor una cosa mejor que la otra. Pues, Naoki, muchísimas gracias, en verdad, qué buena presentación. Yo creo que nos abriste los ojos en muchas cosas, y con información muy, muy valiosa, ¿no? Te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros y, pues, con muchas ganas del conversatorio que vamos a tener en el último día de este mes, ¿no? En la última sesión, después de la última sesión de este módulo. Muchísimas gracias, Perfecto. Naoki. Espero haberlos asustado y ya nos veremos en el conversatorio. Misión cumplida, estoy seguro. Este, bueno, nada más me queda recordarles, continuamos el próximo jueves con el módulo 26. Ahora vamos a tener a la maestra en arquitectura Liliana Ángeles Rodríguez, también de la Facultad de Arquitectura, que nos va a platicar de carbono operacional en el ambiente construido y su relación con el cambio climático. Muchísimas gracias, Naoki. Muchísimas gracias a todas y todos que estuvieron aquí escuchando esta excelente ponencia. Hasta luego, nos vemos el jueves que viene. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, Naoki.